Bueno, pues les voy a compartir rápidamente esta ponencia que se desprende de mi tesis doctoral, que tiene el título de Pensamiento político en el México antiguo, la globalización de México. La siguiente, por favor. Bueno, empezaré leyéndoles este breve texto, y dice: uno se pregunta cómo fue posible que una pobre aldea de pescadores en medio de un lago salado, fundada por unos pobres prófugos, en algunos islotes llenos de carrizales, haya podido transformarse en el curso de unos 100 o 150 años en una metrópoli indígena, rebosante de altísimos templos, espléndidos palacios, gigantescos monumentos y grandes mercados, admirada por los conquistadores españoles como una ciudad de cuento de hadas solo comparable a Grecia, la reina de los mares. Es una cita de Walter Wickenberg de un texto que se llama las antiguas culturas mexicanas. Entonces, la idea de la ponencia es tratar de una respuesta a la pregunta de Wickenberg. ¿Cuál fue la razón por la que esta metrópoli y estos islotes en el lago de Texcoco se transformaron en una gran metrópoli? La siguiente, por favor. Bueno, los siguientes. Bueno, vamos a empezar rápido con las definiciones. La primera de ellas, estas definiciones las construí a partir de principalmente los trabajos de Friedrich Ratzel, pero además de las definiciones del doctor en la Enciclopedia Política Internacional, son definiciones muy sintéticas. La primera es geografía humana. En su sentido clásico fundacional, la geografía humana o antropogeografía se ocupa de analizar las diferentes influencias del medio ambiente que el medio ambiente ejerce sobre los grupos humanos, en particular aquellas que son capaces de determinar la vida de los pueblos. Estamos en el mundo antiguo. La siguiente, por favor. La geopolítica. También en su sentido clásico o fundacional, la geopolítica se ocupa de analizar los factores geográficos para una mejor comprensión de los fenómenos políticos, en particular aquellos que se dan en el marco de los conflictos de poder por los territorios. Esta es la geopolítica. Y finalmente, el pensamiento geopolítico se refiere al tipo de reflexiones que facilitan el éxito de los pueblos en las disputas de poder por el territorio. Ahora bien, la siguiente: ¿cuáles son las condiciones para el surgimiento del pensamiento geopolítico? No surgen todos los pueblos de la misma manera. La primera gran condición es la antigüedad, un largo dominio histórico, lo cual provoca desarrollo cultural, una amplia concepción espacial y la emergencia de élites. Y de esta emergencia de élites surge la visión política del mundo, y de ahí viene el pensamiento geopolítico. En la siguiente lámina se ilustra este esquema, que es la antigüedad de los pueblos, que genera desarrollo cultural. Con el desarrollo cultural no únicamente nos referimos al lenguaje, sino también a técnicas como la cartografía, por ejemplo, que son muy importantes para la geopolítica. La amplia concepción espacial, o sea, que tengan un conocimiento del espacio en el que viven muy grande, y la emergencia de élites, que concentren el conocimiento y que lo puedan transferir. De ahí surge la visión política del mundo, es decir, ver el mundo en términos políticos, ver la geografía en términos políticos, y de ahí viene el pensamiento geopolítico. Entonces, es una característica que en el mundo antiguo tuvieron solamente algunos pueblos, no todos los pueblos tuvieron estas características. Y bueno, vamos a hacer ahora un pequeño análisis del análisis geopolítico de la náhuatl, que es el espacio en el que nos situamos. Bueno, este es la náhuatl. En general ustedes pueden reconocer a la izquierda el Nevado de Toluca, bueno, a la derecha la Sierra Nevada, con el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, los lagos en el centro de México, y estos eran más o menos los señoríos, los pueblos que existían en este espacio territorial. La siguiente, por favor. Este es el análisis, económico de la zona de los lagos. Las zonas que están sombreadas alrededor del lago son áreas de tierra fértil, de tierra cultivable. Estas áreas se encontraban así porque eran deslaves de los cerros. Con las lluvias se hizo que se hicieran como grandes conglomeraciones de tierra cultivable en la zona alrededor de los lagos. El agua del centro de México, el de Texcoco, era de agua salada, porque era donde caían todos los escurrimientos, y era el más bajo del sistema de lagos. Y el lago de Xochimilco y Chalco era de agua dulce. Ahí se desarrolló la zona chilantera más grande de Mesoamérica. Y además, pues la cantidad de lluvia, debido a que está relacionada con la precipitación, está relacionada con las montañas, la lluvia era muchísimo mayor donde ahora está la Jusco, en esta zona que sigue siendo mayor en el sur,
y era muchísimo menor era menor hacia el valle de Teotihuacán, ¿no? Aunque pues también había zonas de tierra cultivada. Si ponemos lo siguiente, por favor. Si ustedes ven, los principales señoríos del México antiguo se ubicaban, o sea, tenían una relación económica con el lugar donde se ubicaban. Regresamos al anterior, por favor. La zona, digamos, más privilegiada en términos geopolíticos era justo la que está en la esquina izquierda de la península de Iztapalapa, que es en donde hoy se encuentra el Cerro de la Estrella, los tres pueblos de Iztapalapa y de Tuxtepec. La razón es porque, digamos, el cerro, y esto lo señala muy bien, por ejemplo, Sun Tzu en su libro Durante la Guerra, las elevaciones, los cerros, pues brindaban seguridad a los pueblos. Además, pues desde hay un cerro ahí, el Cerro de la Estrella ahora, el antes, y ese cerro le brindaba seguridad a los pueblos que se andaban ahí. Además, era el punto más céntrico del Valle de Anáhuac. Entonces, era el lugar más alejado, digamos, de los pueblos vecinos o externos al valle, y era el lugar donde se podía acceder de manera simultánea los recursos de los dos lagos, los lagos de agua dulce y los lagos de agua salada. Entonces, era el lugar privilegiado. La siguiente, y vamos ahora a los antecedentes del pueblo, la nobleza de Culhuacan, la nobleza Culhua, que desarrolló el pensamiento geopolítico y que transformó el entorno de México. Bueno, aquí es una lámina que ilustra rápidamente cómo se pobló el Valle de Anáhuac. Se domesticó el maíz en el sur, en el Valle de Cuernavaca y el Valle de Cuautla. El primer establecimiento hace 5.000 años comenzó a Pilco, junto a Chalco, y bueno, la primera gran metrópoli, como todos sabemos, fue Pilco, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues, es la zona más rica del Valle de Anáhuac. Después rivalizó con Teotihuacán, y alrededor del año 600 de nuestra era cae Teotihuacán, y bueno, se establecen estos dos centros de poder, Tula y Culhuacan. El primero de ellos en el norte y el segundo en la zona geopolítica privilegiada del Valle. Hacia el año 830 más o menos de nuestra era se establece la primera triple alianza, el gobierno, una confederación de pueblos que gobernó el Valle de Anáhuac, entre Tula, Culhuacan y Otompa, ¿no? Los tres señores están ilustrados ahí. Esta lámina explica un poco la forma en la que nace la nobleza de México Tenochtitlan, con una conquista de Mixcoatl sobre Teoculhuacan, y el nacimiento de Seacatl y Quetzalcóatl, que es como una figura emblemática y muy importante en el mundo antiguo. La siguiente, por favor. Esta lámina ilustra una catástrofe natural que se dio alrededor del siglo XI de nuestra era, una gran inundación que afectó al Valle de Anáhuac y que provocó toda una serie de migraciones. Uno de los planteamientos centrales de esta lámina, que según el que va a ser publicada en la revista No History, de la American Society for No History, plantea que los mexicas estaban, de hecho, en el mismo lugar en el que se fundó México Tenochtitlan. De ahí salieron a Culhuacan, emigraron y después regresaron. Pero fue un movimiento una catástrofe natural que generó un gran movimiento, y lo que hizo, una de las cosas que provocó, es que los gobernantes de Tula, los líderes de la Triple Alianza, se fueran de vuelta a la península de Iztapalapa y fundaron el segundo Culhuacan, ahora del lago de Texcoco y de Xochimilco. La siguiente, por favor. Bueno, esta lámina explica un poco, se restablece el gobierno de las tres sedes, la Triple Alianza entre Azcapotzalco, Coatlinchan y Culhuacan. Los Culhuas establecen su área de influencia, que es la zona más rica del agua de Xochimilco y de Chalco, ahí está Cuitláhuac, ahí está Xochimilco, ahí está, está cerca, Chalco, pero Chalco era un señor muy importante que se mantuvo independiente, ¿no? Y bueno, ilustra también el regreso de los mexicas que se establecieron en Chapultepec después de derrotar a Mazatzal de los tepalcas. La siguiente, por favor. Esta lámina ilustra la estancia de los mexicas en Culhuacan, su expulsión de Culhuacan y su llegada a México Tenochtitlan en el año 1273. Esta es también otra propuesta de mi investigación doctoral, que la fecha de arribo de los mexicas a México Tenochtitlan, o sea, la población fue 52 años antes de la fecha
fecha como menos de plata, es 1325. Es la fecha que propongo en 1973. Bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? Este es, digamos, los antecedentes. Aquí es donde se da el surgimiento del proyecto geopolítico. La siguiente, por favor. Y bueno, esta lámina ilustra, esta es una historia muy interesante, porque en 1336 hubo un golpe de Estado, digamos, un cisma al interior de Culhuacán. Y lo que pasó más bien, fue que la detentadora del poder en Culhuacán, de los Culhuas, Ilancueytli, que ahí está representada con su glifo, que es una falda con glifo, el glifo significa, un nombre significa falda vieja, pues era la detentadora como la reina Isabel. El tema es que era estéril, dicen las fuentes, estéril e infecunda, así la describen las fuentes. Y entonces lo que hizo su esposo, Acamapichtli, fue adoptar a un hijo de uno de sus parientes para que adquiriera los derechos del señor. Entonces la manera en como legitimaron a este niño, la joven Acamapichtli, fue que su madre pues, hizo lo mismo con los mexicas. Cuando nació, lo pasó entre sus piernas como si ella no estuviera pariente. Entonces lo legitimó como su hijo. Entonces esta legitimación del hijo de Acamapichtli, del hijo de Ilancueytli, provocó un cisma dentro de la nobleza curva y la molestia de otro señor, un noble, a Chitómetl, que fue con los mexicas, los contrató, se alió con ellos como mercenarios y dio un golpe de estado en Culhuacán. Entonces asesinó al viejo Acamapichtli, ahí está ilustrado, está el atado de cañas, que es lo que significa, y provocó que Ilancueytli y el joven Acamapichtli escaparan a Coatlihuicha del Estado de la Nueva. Entonces la pérdida de este sector, sale un sector de la nobleza, que es el sector de la nobleza local. La siguiente, por favor. Lo que significó, este plan ilustra la pérdida del poder, o sea, lo que perdieron ese sector de nobles de Culhuacán cuando fueron mercados. Perdieron su territorio, su espacio vital, con los 4 señorías que conformaban la nobleza, los curvas, los 4 señorías curvas. Perdieron además su zona de influencia, que era la zona más rica del valle en términos económicos, con su ejemplo Tlahuaquinistli, y la zona más segura del valle, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, este sector de nobles de Culhuacán, pues diseñó un proyecto geopolítico. Entonces, los objetivos de su proyecto geopolítico eran recuperar su señorío y su espacio vital. Además, recuperar el papel protagónico que tenía la vida política de la náhuatl, es decir, como los líderes de la ex Carlactoroya, de la Triple Alianza. Y más adelante, lo vamos a ver ahora, como llegaron a México, pero no les explico cómo llegaron, otro de los objetivos fue el transformar el entorno de México Tenochtitlan para llevarse a la cultura. Porque eran unos islotes que no tenían muy poca agua estable, pues estaban, digamos, expuestos por todos los flancos, no tenían un cerro, etc. La siguiente, por favor. Entonces lo que hicieron, también la historia es fascinante, lo que hizo este sector de nobles fue, en primer lugar, casar a la joven Acamapichtli con su madre adoptiva, con Ilancueytli. Y la razón por la que establecieron este matrimonio es que como ella era la detentadora del poder, solamente su marido podía ejercer el poder, ¿no? O sea, lo legitimaba a partir de este matrimonio. Entonces establecieron este matrimonio entre Ilancueytli y su hijo adoptivo, Acamapichtli, ¿no? Es un matrimonio simbólico, ¿no? pero digamos, era la esposa legítima de Acamapichtli, del nuevo señor de los pueblos. Y además establecieron una alianza con los mexicas. Fueron al centro de México, a los lagos, establecieron una alianza con los mexicas y bueno, a eso a través de una alianza matrimonial que Acamapichtli se casó con las hijas de los líderes mexicas y bueno, establecieron una alianza y Ilancueytli hizo lo mismo con los hijos que parió Acamapichtli. Es decir, los pasó entre sus piernas para legitimarlos como hijos de sus hijos. Entonces, de esta forma la nobleza curva llega a México Tenochtitlan a través de una alianza. La siguiente, por favor. Bueno, aquí se explica un poco cuál fue lo que pasó en el periodo de gobierno de Acamapichtli. Estableció alianzas con Texcoco y con Tlacopan,
recuperó el control sobre su antiguo territorio, para estar en México Tenochtitlan, y además pues, tomó el control de la Sierra de Guadalupe, que es en Tepeyac. Entonces, los culhuas toman el control de los dos cadenas montañosas que estaban al norte y al sur de su nueva ciudad, de Tenochtitlan. En este momento estaban bajo el dominio de los tepanecs. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es el periodo de Huitzilihuitl, el segundo señor de los culhuas en México Tenochtitlan. Y bueno, se da en el marco de la expansión tepaneca. Los tepanecas eran el poder más importante en ese entonces en el Valle del Anáhuac. Se expandieron territorialmente y los culhuas, los mexicas, sirvieron como aliados de los tepanecas en ese proceso de expansión. Después viene el periodo de Chimalpopoca, en donde hay un cisma ahí porque los tepanecas de Azcapotzalco derrotan a los chichimecas de Texcoco, y pues el heredero de Texcoco era Nezahualcóyotl, que era pariente, era primo de Chimalpopoca. Entonces, bueno, pues ahí ponen a Nezahualcóyotl bajo la tutela de un noble no me acuerdo dónde es el noble, bueno, un noble vinculado con la nobleza de Texcoco, lo pone bajo su tutela, y bueno, tiene un peligro ahí Nezahualcóyotl hasta que regresa y se instala en México. La siguiente, por favor. Es sobre la derrota de los tepanecas. Pues esta lámina explica un poco cómo fue la guerra que tuvieron. Esta parte es como muy importante muy interesante en términos de las relaciones internacionales, porque se establecen alianzas, hay como inteligencia, por ejemplo, los nobles, una de las cosas que hacían los nobles, la nobleza de México Tenochtitlan, es que establecían alianzas matrimoniales con otros pueblos, y cuando eran a través de mujeres, las mujeres eran espías, o sea, se aportaban toda la información importante del señorío de México. Sí, y bueno, es como lo que ilustra la guerra. En esta guerra que establecieron los mexicas y que establecieron una alianza con mexicas y culhuas, con una alianza con varios pueblos del Valle del Anáhuac, pues derrocaron a los tepanecas. La siguiente, por favor. Y bueno, esta lámina ilustra una vez que, ese es otro tema, aquí es una vez que los mexicas, que los culhuas derrocaron a los tepanecas, reescribieron la historia de los mexicas, hicieron la quema de códices y reescribieron la historia de los mexicas. Y esa es la historia que conocemos, la historia oficial de que los mexicas llegaron a México Tenochtitlan en un águila devorando una serpiente. Bueno, esa historia la escribieron los culhuas en 1427 más o menos. La siguiente, por favor. Con Izcóatl empieza el proceso de expansión de México Tenochtitlan, y finalmente con Moctezuma y Wilcamilla, alrededor de 1460, culmina la expansión de los tenochcas, sobre todo el Valle del Anáhuac. A partir de este momento inicia una expansión allende las fronteras del Valle del Anáhuac. Pero bueno, ese es otro tema. La siguiente, por favor. Aquí es donde viene el tema central de la exposición, la culhuacanización de México. La siguiente. Entonces, lo que los nobles de México Tenochtitlan hicieron fue replicar las condiciones que tenía Colhuacan, pero en México Tenochtitlan. Entonces, tenían un cerro que era una ventaja sobre el terreno, una ventaja en términos para un espacio defensivo que les permitía tener una ventaja sobre el terreno. Estaban en la esquina de una península, por lo que solamente podían ser atacados por un flanco. Y además su territorio tenía tierra, chinampas y recursos. Entonces el reto que tuvieron estos nobles, los gobernantes de México Tenochtitlan, fue replicar esas mismas condiciones en los sitios de la. ¿Cómo lo hicieron? En primera instancia, la siguiente, por favor. La siguiente. Sí. ¿Cómo lo hicieron? Lo primero la primera decisión que tomaron fue, cuando iniciaron su proceso de expansión, conquistan Xochimilco, pero no destruyen Xochimilco. Lo que hacen es pedirle a los xochimilcas que construyan la calzada, que es hoy la calzada de Tlalpan. Pero era una calzada que además comunicaba a México Tenochtitlan con la zona más rica del Valle de Anáhuac, y fue una calzada seccionada. Fue una calzada que tenía como secciones con puentes. ¿Puedo la siguiente, por favor?
Esta es una ilustración que se hizo a partir de las crónicas de Cayo Martínez del Castillo y Hernán Cortés. Explicaban cómo eran puentes seccionados y al lado de los puentes había construcciones como fortalezas almenadas, ¿no?, para la defensa de México. Regresamos. La otra cosa que hicieron, que fue muy importante, fue la construcción del albarradón de Nezahualcóyotl. Lo que hizo el albarradón de Nezahualcóyotl fue evitar que la navegación oriental hacia México Tenochtitlan fuera directa. Entonces crearon un desnivel en los lagos para hacer que, pasamos dos adelante por favor, para hacer que pues, el lago de México estuviera más alto que el lago de Texcoco. Entonces de esta manera evitaron la navegación directa. Y establecieron en Iztapalapa, lo viste el pueblo de Iztapalapa, digamos, era como la aduana donde llegaban las embarcaciones y viajaban a México. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues con una tendencia de autarquía, o sea, de una independencia económica, empezaron a construir chinampas en el lago Salado. Y la manera en cómo lo hicieron fue, primero, construyeron un compartimento estanco al lado de las calzadas, después vaciaban ese compartimento estanco y quitaron el agua salada, después ahí construían suelo de chinampas y construían las chinampas y eran regados con agua dulce. Esa agua dulce venía en ese momento del acueducto de Chapultepec. Construyeron un acueducto para traer agua dulce a México Tenochtitlan y poder tener independencia económica. La siguiente, por favor. Y bueno, y esto es justo lo que decía el doctor, la Gran México Tenochtitlan. Con la Gran México Tenochtitlan, o sea, el sistema defensivo de la ciudad incluía, empezando por el albarradón de Nezahualcóyotl. Como yo les comenté, hacía que la navegación no fuera directa hacia México Tenochtitlan, sino primero en la aduana, en el señorío de Iztapalapa, y a partir de ahí se pudiera conectar a México Tenochtitlan. Entonces, los poblados, la gente que llegaba desde el oriente, si llegaba navegando tenía que pasar esa aduana. Si llegaba a pie, tenía que cruzar la Sierra Nevada y pues atravesar igual por Huacán e Iztapalapa. Por el sur también construyeron otro albarradón en Mixquic, y entonces separaban la navegación en el lago de Xochimilco. Y bueno, además construyeron todas las calzadas que rodeaban a México Tenochtitlan, pues estaban seccionadas. Entonces esa fue la manera en la que replicaron esta ventaja sobre el terreno, tener estos puentes para controlar la comunicación hacia el interior de México Tenochtitlan. Y bueno, esta es como la representación, me parece más fidedigna de cómo se veía México Tenochtitlan, tal vez es un lugar aristótico, ¿no? Pero en aquel entonces, con el albarradón separando las aguas, las calzadas, y bueno, pues esta es un poco la explicación muy sucinta de cómo estos islotes en el lago de Texcoco se convirtieron en una gran metrópoli. Y pues, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Damián Reyes por la interesante ponencia.